Bueno, pues seguimos. La creación de experiencias únicas y singulares es una buena manera también de trabajar de forma respetuosa con el entorno natural y cultural, y también una buena forma de adaptarse a los gustos, necesidades y preferencias de las personas que nos visitan, ¿no? Y queríamos hablar específicamente de las experiencias y reivindicar el papel de las personas, que nosotras, hablando de accesibilidad, pues es verdad que queremos trabajar mucho también la parte humana, de cómo contar bien las actividades que hacemos, que yo creo que eso, una vez más, nos beneficia a todas las personas, ¿no? Para hablar del diseño de experiencias a la medida, a la carta, con mimo, cuidadas, pues contamos con Beatriz y con Antonio Zamora de Insperience. Ya les conocimos también en una ruta en el campo, y ya pues no nos daba la vida para hablar, porque también coincidimos en muchas cosas, ¿no? A la hora de desarrollar actividades, y bueno, con ellos queríamos hablar del diseño de experiencias singulares, el cuidado de los detalles, esto también es calidad, y también para mostrar, al igual que lo haremos también con la siguiente intervención, cómo a través del turismo también podemos trabajar de forma respetuosa con el entorno y los lugares que visitamos, ¿no? Y bueno, pues eso, que también esto es turismo sostenible, es turismo accesible, y bueno, pues ellos son un magnífico ejemplo. La agencia de viajes se llama Insperience, agencia de viajes experienciales, singulares, maravillosos, con... Fantástico. que no solamente es nuestro destino. Es verdad, es que la gente, o sea, una vez que te metes y les conoces y bicheas un poco en su página, pues ya te das cuenta de que cada viaje es único, ¿no? De que tampoco, una experiencia vivida, no solamente en turismo, en educación, es algo que recuerdas, conoces, y eso es la mejor que te puede pasar, y si hablamos de turismo, pues para nosotras es ideal. Entonces, bueno, os dejamos con ellos, que no quiero quitar más tiempo. Cada vez que me presenta a Pilar, luego no quepo en la salida, porque bueno, es una presentación que está muy por encima de lo que realmente nosotros nos consideramos. Muchísimas gracias a la Mancomunidad, por supuesto, por esta oportunidad. Pilar, Sagrario, la cambia de sitio, a María, al Ayuntamiento del Berrueco, por supuesto, a Jaime, que ha salido ya. Y bueno, agradecer esta labor encomiable, ¿no? Agradecer a Cristina, que nos abra un poco los ojos, ¿no? En ese mundo de la accesibilidad, que es un mundo, realmente, es un mundo que no somos conscientes, la mayoría de las personas, que quizás no tenemos cercano, a lo mejor personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, y que al final no es que no le demos importancia, sino que simplemente no lo vemos. No lo vemos. Me ha encantado una frase que has dicho, una sentencia, esa palabra que ha dicho, o esa frase que ha dicho otra persona que no la conozco, ¿no? Oriol, ¿no? Accesibilidad desapercibida, ¿no? Que magnífico es estar en un sitio y hacer cosas y no darte cuenta que es accesible para todas las personas, y que tú no te estés dando cuenta de, hay esto que incómodo, esto me da, o este tipo de cositas, ¿no? Hacer eso y tener esa accesibilidad universal, a mí me parece algo muy. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar un poco del valor de las experiencias turísticas como agencia, no de experiencias únicas y experienciales inmersivas per se, sino como el valor de esas experiencias que nos hacen sumergirnos en el territorio, que nos hacen sumergirnos en esas personas que viven en el territorio, que empezamos a entender el territorio, esas vivencias que nos hacen transformar y que nos hacen mejores personas. Eso es lo que hacemos en Insperience. En Insperience, Beatriz y Antonio, una agencia de viajes que promueve el turismo responsable y sostenible a través de experiencias genuinas, transformadoras, inmersivas. Sobre todo lo que queremos es esa inmersión en el territorio. Yo me siento muy responsable, nos sentimos muy responsables porque nacimos y somos una agencia de turismo sostenible, pero no nos gusta hablar de sostenibilidad. No nos gusta hablar de sostenibilidad en las líneas de cómo se lleva en estos últimos tiempos hablando de sostenibilidad.
porque ahora de pronto todo se ha vuelto verde y sostenible, los bancos son verdes, las financieras son sostenibles y todo con tener una energía renovable y un certificado se ha vuelto sostenible. Y nosotros lo vemos, y gracias a Pilar que lo ha dicho desde el principio, contando todos los factores, ¿no? Si viéramos el iceberg, que lo que además lo hablábamos hace poquito, y viéramos la parte de arriba, de lo que vemos del iceberg, que vemos esas certificaciones, ¡ay, mira, tiene paneles solares, qué bien! Pero bueno, por debajo todo ese valor social, ese valor de territorio, ese valor de folclore, de historia, de cultura, de tradiciones, todo eso es lo que nosotros ponemos en valor, porque realmente es cuando empiezas a entender el territorio de cada destino, y entendiendo el territorio de cada destino y las personas que viven en ese territorio, empezamos a entender y a amar ese territorio, y nos convertimos en prescriptores, o sea, los mejores embajadores, pero luego más adelante lo vamos a ver. Antes de empezar, contaros que, aunque no vamos a hablar de experiencias per se, sí que todas las fotografías que tenemos en la diapositiva son experiencias que tenemos nosotros y que hemos realizado. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es una experiencia clásica de observación de fauna. En este caso es en Gredos, ¿no? Es en Gredos, una observación de cabra montés, que fue pues una tarde entera, ¿verdad? Que estuvimos allí. Bueno, y esto lo quería comentaros, y para empezar también quiero hacer un ejercicio práctico. Además que viene a colación al tema de la accesibilidad, porque vamos a trabajar durante un minuto con los ojos cerrados, ¿vale? Os cuento el ejercicio y luego lo veáis, ¿vale? Quiero que durante un minuto todos cerremos los ojos, y durante ese minuto, que va a haber un audio, quiero que penséis en ese momento lo que surja en la cabeza, pero sobre todo es en algún viaje que hayáis tenido, alguna experiencia especial, única, que se os haya quedado grabado, algo que os haya estremecido, que os haya conmovido, algo especial. Así que, si queréis, cerramos ya los ojos y podemos empezar a pensar. Luego os digo cuando hablemos. Actualmente ha pasado un minuto, hemos hecho un ejercicio a los Carlos de Ita, hemos tenido diferentes audios de diferentes tipos de experiencia que se pueden dar lugar o no. Y ahora os voy a preguntar a vosotros, ¿quién quiere contar qué os ha pasado por la cabeza? ¿Qué momento especial habéis recordado? ¿O qué viaje o qué sensación se os ha quedado? Cualquiera, por favor. A ver quién se atreve. Pues a mí me recordaba cuando salgo andando aquí en el Naboto y llego hasta la Pasailla, que pasas por unos prados donde están las vacas, y siempre hay alguna vecinosita que te acompaña. Perfecto. Ese es un paseo que me gusta mucho, porque siempre me encuentro con cosas vacas por ahí. ¿Más cositas? Para mí esos tambores al principio que eran como muy poderosos, irremediablemente me ha llevado a África. Además que ha sido uno de los viajes como más recientes, y era una noche en que tuve la posibilidad de no dormir en un lodge, sino en una plataforma en medio de la sabana, sola. Tenía el ranger cerca, pero aparte, y estaba toda la sabana y yo durmiendo en una cama en medio de todo, y todos esos animales, pues, no, con esa actividad nocturna que tienen tan activa, pues fue fantástico. Entonces la experiencia es muy potente y los sonidos pues me lo hicieron revivir muy vívido. Más. ¿Para qué iban a hablar?
Sí, bueno, a mí me ha llevado a varios momentos realmente. Bueno, sí, he dicho algo especial, pero puede ser 1, 2, 3. Sí, bueno, así brevemente, uno y más recientemente en el Alledo de Montejo, pues con esos pájaros y bueno, nos íbamos parando en lo que yo les llamo los puntos de interés sensorial, ¿no? Los pins, que al final pues te traen olores y demás, y otro ha sido pues un recorrido en Roque Negro, en Tenerife, con personas de allí, locales, de los caseríos, contándote las historias de cómo iban a su farmacia, que era el bosque, con todos esos pájaros también y con ese agua, la verdad que muy experiencial también. Y enhorabuena por el trabajo, porque me parece maravilloso. Bueno, ahora vamos a contar una cosita de experiencia. Es un trabajo arduo, es un trabajo de muchísimo trabajo, de muchísimo estudio y de hacer cosas muy bonitas que luego, expectativa versus realidad, pues a veces tienes que hablaremos un poquito de la sostenibilidad económica. Somos una agencia de viajes y al final una agencia de viajes también tiene que sobrevivir y también tiene que remontar un negocio. Remontar un negocio significa que sea sostenible a nivel económico y esa es parte de nuestra sostenibilidad. ¿Alguien más quiere alguna cosita? ¿No? ¿No os atrevéis? Yo siempre me acuerdo, bueno, no vale, ¿no? Porque yo ya sabía lo que iba a hacer, pero yo siempre me acuerdo de un viaje que estuvimos en Bosnia y que compartimos un alojamiento en un parque nacional. Bosnia, no sé si habéis estado en Bosnia. Bosnia es impresionante el país y es muy prístino, muy virgen, ¿no? Y todavía vas por la una carretera nacional y de pronto se acaba el asfalto y empieza el camino de tierra y sigue siendo la carretera nacional, ¿no? Bosnia es un pequeño ejemplo de todo ese país tan espectacular. Nosotros nos alojamos pegaditos al Parque Nacional de Una, en una casa donde los propietarios eran un matrimonio musulmán que no hablaban evidentemente español y no hablaban inglés, hablaban bosnio y la conexión que tuvimos con ellos fue como si nos entendiéramos perfectamente. O sea, yo recuerdo una mañana que estaba en la huerta del hombre, él me estaba hablando en bosnio y yo le estaba hablando en español. Alto y claro los dos, quiero decir. Alto y claro. Porque tú sabes, y el otro en bosnio también gritándolo. Nos entendimos, bueno, eso creímos, nos entendimos perfectamente, pero es esa conexión de pronto que tienes con alguna persona que parece que va mucho más allá del lenguaje hablado. Que en realidad estás oyendo algo que no entiendes, pero lo estás entendiendo perfectamente, ¿no? Lo que quiere decir, quizás el lenguaje no verbal hace mucho, porque hace mucho el lenguaje no verbal, pero esa sugestión de que estás metido en el territorio y que estás entendiendo y cómo siente esa persona su territorio, lo feliz que se siente de su huerto y cómo te lo quiere presentar, eso es al final lo que transforma por dentro. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, con este ejercicio que hemos hecho, sensorial, al final, ¿qué es lo que muestra? Muestra las cosas sencillas, el propio paseo que tenemos aquí mismo. O sea, no hace falta que nos vayamos un viaje exótico a 10.000 kilómetros a vivir una experiencia única, pero si es que lo tenemos al lado de casa y no nos damos cuenta. Y esto en Madrid es un mal endémico importante porque somos 6, 7, 8 millones de personas que nos consideramos, como he dicho otras veces, con todo el derecho del mundo, usuarios de nuestro territorio, porque somos madrileños y madrileñas, pero nos cuesta mucho ser turistas en nuestro territorio. Si queremos dormir en una casa rural, joder, me voy a Segovia, no voy a dormir en Madrid porque vivo en Madrid, ¿no? Pues no, pues en Berrueco tienes un alojamiento brutal. Y no en Berrueco, es que lo puedes tener en Alcalá de Henares y vivir en el centro de Madrid. Y tienes una experiencia única, ¿no? A eso es lo que me refiero. Vivencias que pueden ser un poquito más lejos, pero que te erizan, ¿no? Dormir en medio de la sabana por la noche en una plataforma exclusivamente y estar escuchando a los animales que te pasan al lado, eso es algo que realmente te estremece. Esas experiencias en el propio Alledo, ¿no? Esas capacidades sensoriales. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es el valor de esas experiencias transformadoras? Realmente no tenemos que buscar muchísimo. Tenemos que buscar cosas que estén relacionadas con los 5 sentidos. O sea, algo que sea vista, visión, oído, que quizás que exacerbe
o que trabaje de forma especial uno de esos sentidos, que nos conmuevan, que nos eriza la piel. Va todo relacionado siempre con la emoción, esa parte emocional que nos habían dicho, es que me emociono, es que se me eriza la piel. Seguramente alguno de vosotros en alguno de los sonidos, directamente, aunque no sabes por qué, porque somos química al final, ¿no? Directamente, ¿no? te ha estremecido un poco, o te ha conmocionado, o se te eriza la piel, ¿no? Esas son las sensaciones que buscamos nosotros, siempre relacionadas con el sentimiento, que puedan estremecer, que puedan conmover, por supuesto siempre para bien, y cómo no, el contacto con la gente. Es que nosotros nos basamos en nuestras experiencias en el territorio de las personas. Eso es lo que te da sentido a toda la experiencia turística. De nada sirve llevar a unas personas en un autobús, bajarlas, ver, fotito y volver. Bueno, sí que nos sirve, evidentemente. Una empresa turística que haga eso puede servir perfectamente. A nosotros no nos sirve eso. Nosotros necesitamos meternos en el territorio y saber de las personas, y saber el porqué. Y de las personas es muy importante porque entienden muchísimas cosas sobre los recursos de esa zona. Es muy fácil desde fuera, pues que se están cargando aquí todo este bosque de negros, madre mía, qué tal, pero luego escuchas a los paisanos y paisanas del lugar diciendo que ha sido un método de subsistencia toda su vida, desde su tatara, y no conocen otra cosa. Entonces, ahí entiendes que es sostenibilidad para ellos y empiezas a entender también que a lo mejor puede faltar muchísima formación, porque siempre nos falta formación en todos los ámbitos, formación, sensibilización y concienciación, pero también te pones de su parte y dices, ostras, es que es verdad, es que no conocen otra cosa, es que esta es su vida y su sostenibilidad, y olé ahí. Entonces eso es lo que buscamos en Inspirience. Esta foto que tenemos aquí es una foto de una experiencia que vivimos en Asturias, en el Valle del Nalón, en toda esa zona de minería, que sabemos que la minería es uno de los elementos más contaminantes que existen en el planeta. En ese Valle del Nalón, después de cerrar, que ya han cerrado todas las minerías de hulla, algunas de ellas las han hecho atractivo turístico. Vamos a llamarlo experiencia turística, pero es una experiencia turística todavía muy virgen, también muy prístina. Ya os comentamos por qué. Esta experiencia es una experiencia brutal, es una experiencia que conmueve, que estremece, que eriza la piel, por muchos motivos. El primero de los motivos, esto es Pozo Sotón, está cerca del Langreo. El primero es simplemente lo que vas a hacer, te vas a poner un mono de minero o minera, porque hay mineros y mineras. Te vas a poner todo, desde la ropa interior, te cambias completamente, te pones tu ropa interior, tu mono, tu camiseta, tu casco, tu bombilla, ya no de carburo, ya son bombillas eléctricas, y vas a bajar hasta 600 metros. En este caso nosotros bajamos 500 metros porque la de 600 se ha anegado y el otro nivel estaba inundado y se anegó. Entonces, te cambias, bajas en ascensor y a partir de ahí empieza tu aventura dentro de la mina. Los mineros y mineras trabajaban, para llegar a su trabajo, una vez cambiados, tardan 45 minutos. En llegar a su punto donde van a picar, donde van a barrenar, etc. Entonces nosotros bajamos a una veta de hulla a picar, para saber cómo es esa experiencia. Y lo más bonito de todo, ese es el primer punto también que ya te estremece, ¿no? El segundo es conocer todo lo que tiene que hacer el profesional de la minería para llegar a su punto de llegada de trabajo. Tú dices, bueno, bajas el ascensor y ya, ¿no? Está aquí. No, es que luego tienes, yo qué sé, un trail de senderismo para llegar a tu punto, ¿no? Y empezar a trabajar. Y lo más bonito de todo y lo que más conmueve realmente las personas que trabajan allí. Porque son mineros y ex-mineros y ex-mineras que han trabajado en la minería. Y las historias que te cuentan. Y las historias que te cuentan son conmovedoras. Primero, te sorprenden, porque primero están orgullosos de su trabajo, de lo que han hecho toda su vida, y están orgullosos de que sus padres y sus abuelos hayan sido mineros. Están orgullosos de lo que están haciendo ahora, porque cuando terminó todo el trabajo de la mina, evidentemente estas aldeas que tienen un sistema muy paternalista, la empresa de la minería crea casi esa aldea y todo lo que ganas lo gastas en la aldea, con lo cual cuando se va la empresa no tienes absolutamente nada.
No tienes para ganar y no tienes para gastar. Son pueblos muy deprimidos en este caso. Entonces, este tipo de turismo industrial, al final, es un turismo sostenible y responsable en el aspecto social, en lo que comentaba Pilar. Ahí estamos hablando realmente de sostenibilidad, de saber de esas personas, de por qué se sienten orgullosos y felices de su trabajo. Siempre tenemos la imagen del minero, el pobre desgraciado, siempre por una clase social súper baja. Y estos son gente, bueno, ahí hay una persona bajando, esto es un túnel completamente, un pozo, es un pozo vertical y hay una persona bajando, uno de los clientes bajando, pero es completamente vertical. Abajo hay un minero y aquí arriba hay otro. Hay gente joven, gente que trabajaba allí antes, y hay otro que es el fotógrafo. Hay un ex minero que es el fotógrafo porque no puedes bajar ningún tipo de aparato electrónico por el tema de que puede haber algún tipo de gas o alguna cosa electromagnética, no sé qué sería exactamente, pero no te dejan entrar en ningún tipo de aparato electrónico, incluso ni para los periodistas. Entonces, al final, para resumir, que no me queda claro, esta es la primera diapositiva, digamos que es una experiencia inmersiva en el territorio que no te la esperas, que te sorprende y que de una cosa que realmente ha favorecido el cambio, que está favoreciendo en muchos sitios, el cambio climático, etcétera, etcétera, es muy contaminante para el territorio. Aquí, sin embargo, se sabe aprovechar para hacer una experiencia única y hacerla sostenible a nivel social y conocer cómo viven y cómo vivían esas personas, ¿no? Y lo inesperado, que no lo había puesto, disculpad, lo inesperado a veces es ese paseo. Por ejemplo, por aquí, por el Berrueco o por el pueblo, nosotros vivimos en Galapagar y tenemos muy cerquita Cañada Real, la Cañada Real segoviana, y paseamos muchas veces por ahí. Y la sorpresa es encontrarte, pues, la transhumancia, por ejemplo, que nos la encontramos de vez en cuando. Pues ese tipo de cosas inesperadas es lo que hace realmente una experiencia única. Este es el después. Después de haber picado, decía, no pongas esa foto que es muy fea. Pero bueno, es que después de haber picado la uña, que la picas además en unas condiciones terriblemente complicadas, porque estás en medio de un habitáculo en horizontal y estás en una posición tal que así, con un aparato que pesa más de 20 kilos, dándole al martillo, es una experiencia que conmueve realmente. Y luego, claro, luego cuando llegas al vestuario y todo es así, te quedas asustado diciendo, ostras, ¿no? ¿Qué experiencia? Quería poner el antes y el después. ¿Qué hace el turismo en nuestro territorio? El valor de esas experiencias turísticas, ¿qué es lo que hacen para nosotros como empresa poder ofrecerlas y qué es lo que ofrece al cliente y qué es lo que produce en el territorio? Por supuesto, es un motor de desarrollo económico, sin duda. Cualquier tipo de experiencia turística es un motor de desarrollo económico. Si además la haces especial, mucho mejor. Reduce la pobreza o genera riqueza. ¿Por qué? Porque también promueve la creación de empleo. Esas tres partes son súper importantes, son motores económicos. Estimula el desarrollo de infraestructuras y servicios. Si tenemos demanda, si la gente empieza a interesarse por nuestro destino, a ver ese tipo de experiencias como, oye, pues sí, pues vamos a ir aquí, vamos a conocer más. Tenemos la posibilidad de que iba a decir en el pueblo, pero en el lugar, en la localidad, se promuevan acciones para crear nuevos servicios, para crear nueva logística, para crear nuevas infraestructuras y que sea, por ejemplo, ese estudio desde cero con ese tipo de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Genera sinergias. Esto para mí me parece lo más bonito. O sea, la generación de sinergias entre empresas que no tienen nada que ver y que de pronto te das cuenta que, ostras, que vamos a unir el pastor que está aquí y luego vamos a hacer una experiencia de forja por la tarde. Son oficio, pero no tienen nada que ver el uno con el otro y a lo mejor ellos mismos, que antes eran uno más del pueblo, que uno estaba aquí y el otro estaba allá, hemos creado una sinergia entre ellos y al final es que es una experiencia brutal, única y que no se va a repetir. Y que la gente termina diciendo, bueno, es que habéis dado con ello, ¿no? Entonces, esa creación de sinergia, sector servicios, restauración, hostelería y hotelería, esa sinergia creo que es lo más bonito que tiene de crear experiencias turísticas de este tipo. Y, por supuesto, nos da la felicidad. A nosotros nos da la felicidad porque es nuestro trabajo y es lo que hacemos y nos encanta hacerlo, amamos lo que hacemos.
pero le da la felicidad al cliente y le da la felicidad al territorio, a las personas que vivan en el territorio. Al final tenemos que construir o tenemos que formar lugares donde se viva bien, porque donde se vive bien se convierte en un destino atractivo y el turista lo nota, el cliente no nota. Los lugares donde hay bienestar, el cliente va a notar que hay bienestar. La abundancia de ese lugar, vamos a ver un poquito más adelante, que no viene solo por el éxito económico, por supuesto es muy importante, pero cosas que nos den la felicidad va mucho más allá del éxito económico. Todo esto de creación de empleo, de reducir la pobreza o generar riqueza, todo este tipo de cosas inconscientemente en la zona va a crear un bienestar diferente. Y ese bienestar diferente inconscientemente se transmite hacia el cliente final. ¿Y qué es lo que convierte al cliente final después? En prescriptores, en embajadores. Oye, este sitio, además de la experiencia que la gente... Es que, ¿cuántas veces hemos ido al sitio y vuelves y dices, no, es que la gente que pasa que está como enfadada aquí, ¿no? Y que no me... ¿Quién más me ha contestado? Siempre es sugestivo, ¿no? Pero te das cuenta en otros sitios que vas y dices, joder, que baja todo el mundo que hay aquí, ¿no? Ahí hay algo, hay una página diferente que es un tipo de bienestar, ¿no? De felicidad. Al final, como digo aquí, esas sinergias tienen que lograr una experiencia transformadora para el turista, favoreciendo, por supuesto, el sector de los servicios, el territorio y sus habitantes. Hay dos puntos importantes, como os he comentado antes, los residentes y el territorio. Hay muchos debates en los foros de ecoturismo, en los foros de turismo sostenible. El turismo es industria, no es industria. Evidentemente hay de todo y al fin y al cabo es una industria. Pero una industria vista como la RAE, como un servicio casi de manufactura, es muy difícil que en ese aspecto que sea industria, porque al final el turismo hay muchísimos actores implicados. Está el sector servicios, están los intermediarios, está la hotelería y la hostelería, tenemos la administración pública, muy importante también para el turismo, y que no se estaba tomando en cuenta siempre, y que en estos últimos años sí se está tomando en cuenta, son los residentes, los lugareños y lugareñas, los que viven en el lugar. Cada vez más las personas que buscan un destino turístico, luego vamos a ver algunos datos, que es la parte más aburrida, vamos a pasar rápidamente. Vamos a ver algunos datos en los cuales dicen que lo que están valorando del 2022 los clientes o las personas que hacen un turismo experiencial y rural es el guía local, las personas locales. Eso se está valorando muchísimo, cada vez más. Y a nosotros nos parece fundamental. ¿Quién mejor que ellos y ellas para que te cuenten cómo es el territorio? Y además además de que te cuenten, luego lo bonito es preguntar, hablar con el paisano y la paisana, hablar con los gestores, realmente que son los custodios de ese territorio, ¿no? Al final, bueno, es lo que digo aquí, ¿no? Que es muy complicado, es un tejido muy complicado. A veces parece sencillo, pero es difícil de explicar el Tetris que tenemos que hacer para hablar con el hotel, para hablar con el restaurante, para hablar con el servicio turístico, para hablar con las personas que están implicadas en una paquetización, en un programa de experiencias, y que esa experiencia dé lugar, porque tiene que haber un consenso, ¿no? Y es muy difícil. Al final, casi siempre, con los que lo tenemos más fácil, que son los que menos formación a nivel turístico tienen, son con las personas del lugar, que son los más abiertos a enseñar lo que tienen, además con orgullo. Y bueno, y hablando de felicidad, por ejemplo, como os comentaba, la parte económica no es la única parte importante. Por supuesto, el éxito económico, si no hay, de la felicidad, porque hay dos factores que influyen en el éxito de un destino, el económico y la felicidad. Esos son los dos éxitos que influyen. Evidentemente, la felicidad no da de comer a hoteles y a restaurantes, tiene que haber también un éxito económico, pero hoy en día países como Nueva Zelanda, por ejemplo, están haciendo mediciones de felicidad a los habitantes. No es lo mismo. Y, por ejemplo, estudios de capacidad de carga, ya se están llevando estudios de capacidad de carga psicológica, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo en Puebla de la Sierra, por ejemplo, que hay 80 habitantes, que viven 80 habitantes,
ir con un grupo de 8 o 10 personas, conocer el pueblo, hacer la ruta del cartero o visitar la forja, etcétera, que llevar un autobús que caben 50, en un autobús grande que caben 60 personas, ¿no? Aproximadamente 60 y tantas personas. Estás duplicando los habitantes de la población. En ese momento, aunque hay un espacio súper grande, en capacidad de carga física no estamos bien, por lo tanto yo llevo el autobús, pero es que la capacidad de carga psicológica no. Los que viven allí van a estar incómodos, van a estar, ¿saben? Mucha gente, es como... Es lo que pasó en pandemia. Es lo que pasó en pandemia, correcto. Que luego además cuando se abrieron las puertas, es como sales ahí como... Por cierto, que no he dicho que, perdonad desde el principio, cualquier pregunta, aclaración e intervención... Sí. No, que es súper bienvenida. ¿Saben? No, todo lo contrario. Es bienvenida y sobre todo información que podáis tener, por favor, y rectificaciones también, ¿vale? Perdonad. Pero sí, nos pasó eso. Nos pasó que al final, además, la mayoría de veces somos como muy gregarios. Entonces al final hay que... Pero todo eso se elimina con formación, educación, sensibilización, el trabajo que hacéis constantemente, el trabajo que hacéis. O sea, es que al final nosotros somos la llave que abre la puerta de las maravillas para el planeta, que es lo que necesita y después para nosotros. Pero luego también tenemos siempre esa visión antropocentrista y que estamos... ¿Sabes? El primero va el planetica, que es el que tiene que estar en bienestar, y después las personas. Pues acordaos de dos factores, el económico y el de felicidad, para construir un destino con un éxito turístico único. Perdonad, esta foto creo que la explica mejor Bea, porque es una experiencia que tuvo ella en Cerdeña, que aúna un poco experiencia de turismo activo, experiencia de turismo comunitario, y además era un testeo de algo muy especial, ¿no? Sí, esto era un testeo de una iniciativa de la Unión Europea que se hizo en varias zonas mediterráneas de Europa. Y en este caso es muy interesante porque era una zona que no es de las más turísticas de Cerdeña, que normalmente suele ser la parte de playa, de costa. Entonces aquí se dio mucha visibilidad al parque nacional, que en este caso era un alojamiento rural bastante sostenible en términos de paneles solares, todo esto, pero además la experiencia del usuario era muy interesante porque ahora ya se oyen más ese tipo de experiencias, pero que es una experiencia de recorrido sin salir del alojamiento, que es una de mis luchas, que siempre invito a la gente a salir también del alojamiento para que se entere de lo que hay en el territorio, ¿no? Pero la sensación es de que ese alojamiento ha traído al territorio dentro, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de conocer la finca, qué es lo que tenían, pues qué es lo que se sembraba, la recolección, la preparación junto a la nonna que nos está explicando cómo se hacía esa pasta típica sarda y poder comerla, ¿no? Entonces era como un ciclo, ahora ya se escucha mucho más y son experiencias que no son tan... pero que te hacen sumergirte aún estando dentro del alojamiento y te hacen valorar ya no solamente qué es lo que estás comiendo, sino el esfuerzo de esta familia, porque es un negocio familiar que empezó el nono con una piedrita en un entorno muy alejado, que no tenía prácticamente valor en ese momento, y cómo se ha construido y cómo sigue creciendo con muchísima coherencia. Entonces, bueno, yo creo que son muchas las iniciativas que se pueden llevar a cabo en diferentes territorios, sobre todo en los que tienen menos visibilidad, para incluir muchas experiencias, muchos actores y lo que hablaba Cris anteriormente, y darlos a conocer. Porque la diversificación del territorio es muy importante, pero no se podemos diversificar si no damos a conocer cuál es el valor del territorio y qué es lo que el territorio tiene para ofrecer, que creo que es fundamental que ya lo tomamos. Totalmente, sí, totalmente. Luego lo veremos, que sin promoción y sin información, ¿cómo nos conocen? Si tenemos una idea única que además puede llegar a ser rentable, pero si no usamos canales de comercialización adecuados, ahí se queda. Y es un fiasco. Y nosotros creemos, joder, que esto es un fracaso. No ha sido un fracaso, a lo mejor la idea era muy buena y viable, económicamente era muy viable, a lo mejor no se ha usado el canal informativo correcto, las promociones correctas, ¿no? Y por supuesto el territorio, el lugar es donde acontece todo, donde las personas viven, donde las personas tienen felicidad, tienen sufrimiento, donde hay historia, folclore, tradiciones, esto. Sin el territorio
no hay nada. Entonces, entre el territorio y las personas damos sentido al valor de esas experiencias turísticas. Nosotros entendemos que conocer un territorio es empezar a entenderlo. Y empezar a entender un territorio es empezar a amarlo. Y ese amor da lugar a conservación, a protección, a acciones de turismo regenerativo, etc. Porque lo que también queremos a nuestros clientes, lo que nos gusta mucho es que sean muy proactivos, que estén haciendo. Siempre decimos que nuestras experiencias son de sentir, de ver, de tocar, de sentir, de hacer, de incorporarlas al territorio. Esto de aquí, por ejemplo, ¿lo conocéis? ¿Os suena? ¿Dónde puede ser? A la Senda del Genaro sí que está... Bueno, Senda del Genaro hay, pero en este caso es Mimbre, es la zona de Mimbre, la Alcarria conquense, la zona de Priego, con toda esa variedad cromática. Aquella. Esta es la Senda del Genaro, la conocemos, correcto, y allí tenemos Priego. Conoces el lugar, conoces la tradición, conoces las personas que trabajan allí. Es una zona además espectacular que tiene un montón de historia y que también es muy desconocida. Castilla-La Mancha es muy desconocida, la gente no va a Castilla-La Mancha. Eso es lo que tenemos que intentar que entiendan, que entendamos. Eso nosotros no siempre se puede decir, ¡ay, el resto! Que entendamos que las experiencias están al lado nuestro y que esas vivencias las podemos hacer aquí, las podemos hacer en Japón, si queremos. Como decía, un poquito de datos de turismo rural del año pasado. Esto es turismo rural de turistas españoles en territorio nacional. Casi un poco más del 40%, el 42% y medio de los españoles realizaron turismo rural. Esto es un dato bastante importante, casi la mitad de la población. Entre ellos, más de la mitad, más del 50%, lo hicieron en más de 3 ocasiones. Es otro potencial también para nosotros. Prácticamente todos contestaron que van a repetir este año, así que esa multiplicación prácticamente no llega a ser el 100%, pero es muy importante, este dato es bastante importante. Y el gasto medio por día no es tanto, el gasto medio por día son 80 euros contando con, según decían las estadísticas, 29 euros por persona por pernocta, y el resto lo gastaban, si eran 29 euros, pues el resto que serían unos 52 euros, de esos 52 euros, la mitad lo gastaban en restauración y el resto en lo que menos en experiencias turísticas per se. Restauración, luego un poco de souvenir, compras y demás, que eso también es sostenibilidad, por supuesto, y un 12% el 12% del resto del dinero lo usaban en experiencias turísticas. Pero bueno, está ahí equilibrado un poquito. Aunque sí que es un gasto, no es alto, es un gasto cortito. Como decía antes, se valora el producto de proximidad, se valora que el alojamiento pueda tener algún grado de sostenibilidad o que las empresas estén asociadas a los convenios de ODS 2030 y sobre todo el personal local. El personal local se valoró muchísimo. De lo que más había evolucionado. ¿De dónde son los datos? Los datos son de Biosphere, del 2022. Lo pidió el estudio Biosphere, que no sé si conocéis, una consultora que además hace certificaciones de sostenibilidad. Y son de ahí. Hay un informe que ya está en internet colgado, que todo el informe está con estos datos, pero del año pasado. Bueno, este es de este año todavía no hay datos, efectivamente. Ya veremos qué pasa, es un año un poco raro, parece que ha habido una masiva afluencia turística a nivel internacional. No sé a nivel nacional, todavía no tenemos datos, pero sí tenemos datos de que las agencias han estado dar la vuelta intentando solucionar la masificación de gente que ha ido otra vez fuera de España. ¿Qué es lo que produce todos estos datos que tenemos en el 2022? Sobre todo,
que la gente cada vez esté valorando más ese turismo rural, ese turismo de proximidad, esos objetivos 2030, ese turismo responsable y sobre todo los guías locales, que los clientes se convierten en prescriptores. Casi, por supuesto que hay que promocionar, hay que vender, pero a veces casi no hace falta porque nuestros mejores vendedores son los clientes que han tenido esa experiencia. Igual que nosotros lo que intentamos, o lo que realmente hacemos, es vivir esa experiencia para luego contarla a nuestros clientes, porque no hay nada como eso. El cliente al final se convierte en el mejor embajador del territorio que ha visitado. Casi a veces, casi mejor que los propios embajadores, que los propios lugareños y lugareñas del lugar. Esto de aquí es una experiencia que hicimos en Aracena, en Pico Taroche, en Huelva. Qué bueno, que parece una experiencia de degustación de vinos, pero en realidad la persona que está al fondo es un arqueólogo y nos está hablando, estamos en un yacimiento arqueológico romano y nos está hablando de la producción de vino romano, y en este caso son unas botellas que ellos han hecho junto con la Universidad de Granada, unas botellas limitadas con el proceso que hacían los romanos en su momento a través de los escritos, ¿no? Han estado haciendo los estudios hasta llegar a ese vino que sabía cualquier cosa menos a vino. Porque realmente tenía, que yo recuerdo, a mí personalmente no soy una persona que beba vino, aunque hemos estado en muchas degustaciones, yo hoy en día no distingo, porque en eso sí que puedo decir que no soy experto. No soy experto en separar un buen vino de uno que no lo sea tanto, ¿no? Pero en este caso sí que noté mucha diferencia porque tenía muchísimas especias, sabía mucho a especias, mucho a clavo, digamos que son todos esos conservantes naturales que nos da la naturaleza porque en ese momento era lo que tenían, ¿no? Espectacular. Las tenían mucha con miel, también metían mucha miel en los vinos, hacían muy especiados y muy dulzones este tipo de vinos, aunque parezca ahí ese tinto, es como el típico blanco así súper dulce, pues sabe un poco a eso con especias. Y luego, ¿qué hace Inspirience para desarrollar experiencias turísticas? Pues lo primero, como os hemos dicho, es visitar el territorio. Sin duda alguna, no hay mejor forma que hacer eso. No tenemos, evidentemente, posibilidad, ojalá pudiéramos, y tuviéramos la capacidad de la bilocación, además, si pudiéramos estar en varios territorios a la vez, conocemos el territorio, siempre dentro de nuestras posibilidades. Después, saber de las necesidades del territorio. ¿Y cómo sabes de las necesidades del territorio? Hablando con las personas, preguntando, conociendo, viendo información, estudiando muchísimo el territorio y hablando muchísimo con las personas. Por supuesto, para nosotros es muy importante la parte cultural y la parte social. El turismo comunitario para nosotros es muy importante. Conocer, por supuesto, ya a nivel más técnico, cantidad y calidad de servicios, guías locales, proveedores locales. Muchas veces cuando no conoces un territorio, tienes que dar la confianza a ese proveedor local, ¿no? que te va a ofrecer esa experiencia diferente. Entonces ahí somos muy pesados. Y a partir de ahí, crear en concordancia, crear con sentido. Teniendo en cuenta, por supuesto, muchísimos factores, como habíamos dicho, capacidad de carga, cantidad de servicios, facilidad de acceso y accesibilidad, todos los actores que hay implicados y, sobre todo, intentar crear diversificación y desestacionalización, que de todo lo que existe en el mundo de las agencias y del turismo ahora mismo creo que es lo más complicado, por lo menos aquí en España, porque todavía tenemos una cultura muy asentada de tener vacaciones en julio y agosto prácticamente. No sabemos... Por los colegios, ¿no? Por los colegios. Principalmente. Por los colegios principalmente, pero bueno, también tenemos un tipo de cliente, el silver, que ya es una persona de una edad de 50 y tantos años para adelante, que sí tiene familia, tiene unos hijos ya que son adultos y que ya no están en el colegio, por ejemplo, ¿no? Personas jóvenes que no tienen hijos también. Los trabajos, desde el 15 de julio, nosotros, bueno, y yo creo que cualquier persona que trabaja, que a lo mejor fuera del sector turístico cuando están los alojamientos, todo está a tope,
decidme qué bien trabajáis en agosto. Es horrible escribir un correo, escribir otro, llamar, no te contestan, no. Pero bueno, chicos, es que es agosto, es que, bueno, vale, tenemos 15 días y... Entonces a veces esa cultura de diversificación, porque evidentemente nos hemos movido por ese horario escolar y por tradicionalmente por las labores de trabajo, que en verano pues intenta reducir por el calor, etcétera, pero tenemos 9 meses más, 8 meses más, que además podemos disfrutar de una forma súper especial, porque en verano es casi la forma más incómoda, siempre lo decimos todos, ¿no? Es la forma más incómoda de hacer vacaciones. Te obligan, cuando estás trabajando por cuenta ajena o cuando tienes familia, te obligas a viajar en verano, pero en verano entre la gente que hay, el calor, todo más caro, etcétera, etcétera, y te vas, sin embargo, te mueves a octubre, que esa policromía que existe en la naturaleza, que ese clima tan suave y que esa cantidad de servicios tienen una calidad muy buena, porque muchas veces la calidad no te la van a dar cuando están a super top, y eso hay que entenderlo también, pues eso nosotros también intentamos hacer. Por ejemplo, sacando esas salidas regulares, luego si no ahora tiempo lo contamos un pelín, pero bueno, no siempre se puede, es lo más complicado, la diversificación y desestacionalización casi es lo más complicado. Aquí a la derecha que tenemos, ¿sabéis qué es? También a lo mejor le suena. Una oruga de mariposa, pero hasta ahí. Exactamente, es una oruga de mariposa. ¿Quién más? ¿A quién se le ocurre? Bueno, para llegar ahí, bien, Javi, porque en alguna presentación la he puesto y ni siquiera sabían lo que tenía esa persona en la mano, que era el guía. Es una oruga mariposa que está parasitada, una oruga zombie. Es una oruga que no me acuerdo ahora mismo qué tipo exacto botánico es, pero el guía, es una experiencia que viste tú además, el guía nos enseña la oruga, llega a una avispa, mete con su opositor, introduce los huevos dentro, las larvas crecen dentro, se alimentan de la oruga y ya cuando se van a convertir en mariposas salen ya cuando la oruga es prácticamente una carcasa, porque no queda nada. La oruga sigue viviendo hasta el último proceso de transformación, de metamorfosis. Es brutal. La naturaleza es brutal. La autogestión de la naturaleza es brutal, a veces es muy dura, pero es que además conocerlo es estremecedor. Y esto es algo aleatorio, como hemos dicho antes, que no te lo esperas y que claro, el guía de pronto la ve y te lo cuenta, ¿no? Y no estaba previsto. ¿Cómo crear experiencias? Para cualquier empresa del sector o como consultora, ya estamos terminando ya. Mira. Perfil de anfitrión o anfitriona. Aptitud, actitud, capacidades, conocimiento, sin duda es importante, trabajo en equipo, hospitalidad, eso es súper importante, es el top, ¿no? de la anfitrión o anfitriona. Por supuesto, una buena idea. Hay que no tanto comerse la cabeza, ¿no? Pero hay 1000 ideas que se pueden hacer. Amaneceres, atardeceres, experiencias con vehículos agrícolas, un sitio, paisajes fotográficos, ¿no? Ya no solo contar la historia de ese paisaje, sino, bueno, vamos a hacer buenas fotos y te vas con un fotógrafo especializado y te dicen, bueno, es que aquí, si queréis hacer buenas fotos en la naturaleza, necesitáis este ISO, esta apertura de tal. Entonces, hay 1.000.000 de ideas. Por supuesto que sea viable, siempre que sea viable. Si no es viable, búscate otra cosa. No vas a, muy bonita que sea, si no sale adelante y no es viable económicamente, búscate otra cosa. Por supuesto, conocer a nuestros clientes. ¿Quién es el cliente cautivo? Edades, accesibilidad o no, inclusismo. El perfil es infinito y tú tienes que adaptar tu experiencia turística o tu negocio a la mayor parte de clientes que no. O sea, yo creo que no, en este caso no todos pueden, en accesibilidad sí, porque si tú desde cero haces esa accesibilidad no habría ningún problema, pero sí que es verdad que hay tipos de clientes, cautivo, no cautivo, gente mayor que a lo mejor no quiere estar con niños,
actividades que solo están dedicadas a familias. O sea, hay ciertas cosas que pueden llegar a ser viables. Entonces hay que estudiar muy bien ese perfil de cliente. Hasta dónde podemos llegar. Y construir una experiencia que tenga un storytelling, que tenga una historia coherente y si puede ser sostenible y responsable, porque a nosotros es lo que nos gusta, es lo que queremos mostrar, ¿no? Hay que ver un poquito el ecosistema donde se mueve esa experiencia y la rentabilidad que tiene. Y por supuesto la promoción y venta. Si no informamos bien de eso, es viable, es el ecosistema perfecto, tenemos al cliente perfecto, pero, joder, es que he adaptado mi negocio y no viene ni Dios. Y esto, como donde bueno, no sé, ya lo hemos adaptado y ya está. Y ya tenemos un sitio más que viene más gente. No, pues que hay muchos canales de comercialización, de promoción y de información para hacerlo. Aparte que si creas a lo mejor algún tipo de evento o haces formaciones específicas, se te va a ver más, ¿no? Y ese tipo de cosas todavía... además es un mundo, hoy en día, muy cambiante. Es un mundo a veces muy complicado saber el canal específico de comercialización. ¿Lo meto en Instagram? No, me pasa porque hoy en día el tema de la digitalización es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Instagram? ¿Qué el Facebook? ¿Qué hago? ¿Mailing? ¿Qué hago? No sé cómo lo hago. ¿Me llegan? ¿No me llegan? Es muy complicado eso. Por supuesto, como os he dicho, no basta que sea buena. Hay que venderla bien y hay que usar los canales de identificación. Y la gestión eficiente en la mejora continua. Montamos una experiencia turística, montamos un negocio y no se puede quedar ahí. Tiene que ir siempre a un poquito más. Siempre tiene que ir un poquito más. Actualizaciones constantes. El mundo de la digitalización no para y cada vez nos tenemos que estar formando cada día de cosas nuevas que salen. Experiencias que no teníamos pensado y que de pronto salieron únicas, genuinas e inmersivas. La última foto que tenemos, que es tuya. Sí, bueno, yo creo que la cuento en el break. ¿Sí? Vamos, claro. Venga. Sí. Perfecto. Pues frase final, en el mundo este que tenemos tan globalizado, sumergirnos en la autenticidad de un destino y conectar emocionalmente con él nos hace crecer, y en lo que creemos nos hace crecer personalmente. Esa transformación nos convierte en mejores personas. Es lo que buscamos nosotros en cada experiencia, en cada destino y en cada territorio. Así que nada, nosotros somos Inspirience. Muchísimas gracias. Preguntas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? Yo os quería preguntar si, además de productos que vendéis a través de la agencia, si también trabajáis de forma personalizada, de manera que si os llega un grupo, dice, quiero hacer esto en este destino de la Mancomunidad de Masa de la Tazar y quiero estar alojado aquí, allá, que si también trabajáis de esa manera, ¿no? El 90% de sí, la medida. Exactamente. O sea, realmente nace como agencia a medida. Sí. Y lo que hemos creado son algunas salidas programadas como para que se sume más gente, teniendo fechas específicas justamente como para que no sea tan a medida, porque a veces sale más caro o no. Pero normalmente todo es a medida, todo. Para grupos sí que normalmente nos gusta trabajar con grupos reducidos, depende de la experiencia. Y sí, grupos familias y grupos reducidos, justamente porque vamos normalmente a territorios que son más sensibles. Entonces, eso es. Así como receptora, ¿no? Emisor y receptor. Emisor y receptor. Estamos haciendo muchísimo hincapié en clientes de fuera. Al final intentamos convertir a todo el territorio, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en Madrid, intentamos que la Comunidad de Madrid sea un destino turístico nacional e internacional. Que tenemos todo lo necesario para competir. No competimos con nadie realmente, tenemos todo lo necesario para mostrar al público extranjero que tenemos una diversidad en la comunidad impresionante, que tenemos casi la mitad de los vertebrados representados en el territorio español en Madrid, que tenemos la mitad de la bifauna casi representada en la Comunidad de Madrid, que tenemos un patrimonio único histórico que se puede presentar, que tenemos una infraestructura, por ejemplo, bélica, lo mejor que existe en España, de construcciones para la gente que realmente le interese, ¿no? Y que al final hacemos mucho hincapié en ese cliente
extranjero que ya es mucho más maduro en este tipo de experiencias que a lo mejor un cliente nacional, aunque somos emisores y receptivos. Básicamente también que siempre nos parece más exótico lo del otro. O sea, si estamos ya dentro de España, qué guay, me encantaría ir al País Vasco. Y a lo mejor los vascos irán, quisiera ir a otra parte, ¿no? Y casi pensamos, qué guay, me voy a la India, y a lo mejor lo que hay en la India, me lo invento, está muy guay aquí, pero también le pasa, no solamente un síndrome español, le pasa a todo el mundo. Entonces, pues mientras vamos aprendiendo a valorar el territorio propio, el que está aquí en nuestro metro cuadrado, pues vamos trabajando con clientes internacionales que ya lo ven con ojos de turista, que era lo que decía antes, ¿no? Impresionarnos con las cosas que tenemos al lado con esa vida.